Hay un instante silencioso entre un pensamiento y el siguiente, un espacio tan breve que rara vez lo notamos, y sin embargo, es en él donde reside todo lo que siempre buscamos: paz, presencia, claridad, la pura sensación de ser. Alan Watts decía que el hombre moderno vive exiliado de ese espacio. Vivimos en un estado de tensión continua, una tormenta mental donde cada idea genera otra, como si la mente fuera una máquina condenada a funcionar sin descanso. Pensamos sobre lo que pensamos, reaccionamos a lo que imaginamos, construimos castillos de razonamiento sobre cimientos de miedo. A esto lo llamamos lucidez, pero es solo ruido con pretensión de sabiduría. La mente, cuando se vuelve soberana, transforma el mundo en un espejo deformado. Todo lo que vemos pasa por el filtro del pensamiento, y el pensamiento es un editor despiadado. Corta, interpreta, juzga, compara, y al hacer esto, nos separa de la vida tal como es. Watts comparaba esta ilusión con el intento de medir el océano con una regla. El pensamiento es una herramienta, útil, brillante, ingeniosa, pero jamás capaz de contener el flujo de lo real. Aún así, insistimos, pensamos como quien se aferra a una cuerda imaginaria, temiendo que si la soltamos el mundo se desmorone. Pero el mundo no se desmorona, es el pensamiento el que teme derrumbarse. El exceso de pensamiento nace de una desconfianza. Desconfiamos de la vida, desconfiamos del silencio, desconfiamos de nosotros mismos. Queremos comprender todo porque tenemos miedo de sentir, y cuanto más intentamos comprender, más nos alejamos de la experiencia directa, la única verdad que existe. La mente no soporta el misterio, pero el misterio es el lenguaje del universo. Watts diría que la mente es un eco del cuerpo, un reflejo del ser tratando de comprender el propio reflejo. Es como un ojo intentando verse sin espejo. Cuando piensas en exceso, esto es lo que sucede. El ojo intenta ver el ojo, la llama intenta iluminarse a sí misma, y frustrada, la mente crea laberintos. En cada esquina de esos laberintos hay una pregunta: ¿y si? ¿Por qué? ¿Y si no funciona? ¿Y si me equivoco? Y el ser humano, perdido entre corredores de duda, confunde profundidad con perturbación. Pero hay un camino, y empieza exactamente donde tú estás, en el instante en que reconoces que pensar en exceso es solo un pensamiento más. No se trata de forzar el silencio, sino de percibir quién es el que está intentando silenciar. Cuando observas el pensamiento sin identificarte con él, el juego cambia. Dejas de ser el jugador y te conviertes en el campo donde el juego sucede. Alan Watts decía: la mente es como un lago. Cuanto más intentas alisar la superficie con las manos, más ondulaciones creas. Solo cuando te detienes, aparece el reflejo del cielo. Y es en ese gesto de detenerse, no de resistir, sino de permitir, que la mente revela su truco. Ella nunca estuvo en control. Nunca necesitaste controlarla. La mente piensa como el corazón late, como los pulmones respiran. Ella no necesita permiso para existir, y el problema no es el pensar, sino el apego al pensamiento. ¿Qué significa dejar de pensar en exceso? No es amputar la mente, sino restaurar la armonía entre pensar y ser. El exceso nace del intento de usar el intelecto para resolver lo que pertenece al alma. Intentas razonar tus miedos, planificar tu entrega, calcular el amor, y es precisamente eso lo que te aleja de la vida. La existencia no es una ecuación, es una danza, y quien intenta bailar contando los pasos olvida el ritmo. Watts solía bromear diciendo que el secreto de la vida es ser como el agua, fluir sin esfuerzo, adaptarse sin resistencia, reflejar sin retener. Pensar en exceso es represar el río de la conciencia. Intentas contener el flujo con diques de lógica y terminas transformando el lago de la mente en un pantano de ansiedad. Pero cuando te das cuenta de que el río no es tuyo, que corre por sí mismo, entonces la corriente te lleva de vuelta al origen. Piensa en un árbol. No se fuerza a crecer, simplemente crece. Piensa en una flor.
No calcula el momento de abrir sus pétalos. Y sin embargo, nosotros, que nos llamamos conscientes, vivimos intentando decidir cómo ser lo que ya somos. La ironía es trágica. Cuanto más intentamos controlar la vida, más se escapa. Y cuanto más pensamos sobre cómo dejar de pensar, más atrapados quedamos en el pensar. Esa es la paradoja que Watts desvelaba con humor y lucidez. Solo lograrás dejar de pensar cuando dejes de intentar parar. Hay un punto donde el razonamiento se disuelve, no por esfuerzo, sino por agotamiento. Es cuando te cansas de intentar entender, y en ese cansancio, abres espacio para el ser. Es el instante en que el observador abandona la necesidad de observar y simplemente se fusiona con lo observado. Es cuando el tú, que piensa, se disuelve en el silencio que siempre estuvo ahí, esperando que el ruido se cansara. Ese silencio no es ausencia de sonido, es presencia sin comentario. Es el sonido del viento sin nombre, la respiración sin intención, la percepción sin dueño. Alan Watts llamaba a esto el retorno a lo inmediato. Es el momento en que te das cuenta de que el universo nunca pidió tu análisis, solo tu atención. La vida no quiere ser comprendida, quiere ser percibida. Y en ese punto, el pensamiento pierde su corona. Sigue existiendo, pero ya no gobierna. Surge y desaparece como una ola entre miles, sin exigencia, sin drama. Te conviertes en el océano, y no más en la ola que teme romperse. La sobrecarga mental desaparece no porque el pensamiento cese, sino porque la identificación con él se disuelve. Entonces, ¿qué hacer para dejar de pensar en exceso? Watts respondería, nada. Pero no el nada de la rendición, el nada de la confianza. Es el nada de quien percibe que el universo está respirando a través de ti, y que cada intento de control es solo un eco de la ilusión de separación. Hacer nada es permitir que la vida piense por ti, actúe por ti, sea tú. Ese es el inicio de la liberación, y comienza paradójicamente no con un esfuerzo, sino con un suspiro. Cierra los ojos por un instante. Siente el cuerpo existir antes de cualquier palabra sobre él. Percibe que no estás respirando, estás siendo respirado, que no estás viviendo, estás siendo vivido, y que entre el pensamiento y el ser existe un abismo de silencio, un abismo que, una vez atravesado, ya no necesita puentes, porque el pensador y el pensamiento se convierten en el mismo campo de conciencia. Alan Watts no enseñaba a dominar la mente, enseñaba a reírse de ella, porque al final la mente es solo el payaso cósmico intentando dar sentido al infinito, y el infinito, riéndose de vuelta, responde, no hay nada que entender. Cuando escuches esa risa, silenciosa, serena, que no viene de fuera ni de dentro, sabrás que el pensamiento se detuvo, no porque fue vencido, sino porque reconoció que nunca hubo lucha. Tú no eres lo que piensas, tú eres el espacio donde el pensar sucede. Y en ese espacio, nada es demasiado, ni el silencio, ni el misterio. El exceso de pensamiento se evapora cuando el ser despierta, porque el ser no necesita respuestas, él es la respuesta. ¿Ya te has dado cuenta de que la mente nunca se calla? Incluso cuando todo alrededor está en silencio, habla, comenta, analiza, juzga, compara, corrige, inventa historias. Es como un narrador interno que cree ser indispensable para la existencia. Alan Watts decía que el ser humano moderno sufre no por lo que sucede, sino por lo que imagina que está sucediendo. Vivimos no en la realidad, sino en la interpretación de la realidad. Y esa interpretación es un espejo roto que refleja 1000 pedazos del mismo miedo. El miedo a no tener el control. Pensar en exceso es el intento desesperado de mantener el universo dentro de una estructura predecible. Pero la vida no cabe en marcos. Se mueve, se transforma, muere y renace en cada segundo. Y nosotros, al intentar congelar el flujo con razonamientos, nos volvemos prisioneros de un tiempo mental que nunca existió. El pensamiento crea pasado y futuro, y nos aprisiona entre ambos. El cuerpo está aquí, pero la mente viaja incesantemente entre lo que fue y lo que podrá ser.
Y es por eso que sufrimos, porque nunca estamos donde la vida realmente sucede, en el ahora. Watts observaba que la ansiedad es el precio de la conciencia volcada hacia el tiempo. Somos los únicos seres que saben que van a morir, y por eso intentamos escapar de esa certeza inventando el futuro. Pero el futuro es un espejismo. El presente es la única eternidad accesible. Cuando piensas en exceso, en realidad estás intentando escapar de ti, huir de la vastedad de un instante que no necesita explicación. ¿Cuántas veces te has encontrado reviviendo una conversación, imaginando lo que deberías haber dicho, ensayando mejores versiones del pasado? ¿Cuántas veces has construido futuros que nunca llegaron, escenarios perfectos o catastróficos, solo para volver al mismo punto, exhausto, inquieto, sin saber cómo descansar dentro de ti? Este es el ciclo del exceso mental, y el secreto para romperlo no está en forzar el silencio, sino en comprender la naturaleza de la mente, su inocencia, su fragilidad, su búsqueda incesante de seguridad. La mente piensa porque teme el vacío, y teme el vacío porque, en el fondo, sabe que en él se disuelve. Watts decía que el miedo a la nada es el miedo a descubrir que el yo es solo una idea pasajera. Cuando intentas dejar de pensar, es el propio yo pensante intentando salvarse de la muerte. Pero la quietud que buscamos exige esa pequeña muerte, la muerte de la identidad que se define por los pensamientos. No es un fin, es un renacimiento. Imagina por un momento que estás sentado a la orilla del mar. Las olas vienen y van, a veces suaves, a veces violentas. Cada ola es un pensamiento. No las controlas, pero tampoco necesitas hacerlo. Pertenecen al océano, no al observador. Ahora imagina que, al intentar controlar el mar, sumerges los brazos en el agua, intentando detenerla. Cuanta más fuerza haces, más te ahogas. Así es como vivimos, ahogados en pensamientos intentando sujetar el flujo. Pero cuando te retiras y solo observas, el mar continúa y la belleza se revela. Watts llamaba a esto el arte de confiar en el proceso de la vida. Es lo opuesto al control, es la entrega consciente. Él decía que dejar que suceda no es rendirse, sino reconocer que la vida fluye mejor cuando no luchas contra ella. El pensamiento intenta dirigir el río, la sabiduría aprende a nadar con la corriente, y es en ese nado ligero, sin esfuerzo, que el cansancio mental comienza a desaparecer. La liberación del exceso de pensamiento es un retorno a la sensorialidad. Cuando sientes plenamente la textura del aire, el peso del cuerpo, el sonido distante de la respiración, el pensamiento pierde su trono, porque el sentir no necesita interpretación, el tacto no analiza, el olfato no teoriza, el corazón no calcula. El sentir es inmediato, es puro, y la mente, al ser envuelta por el sentir, se relaja, como un niño cansado que finalmente se duerme. Es por eso que la naturaleza cura, no porque ella explique, sino porque ella simplemente es. Un árbol no intenta comprenderse a sí mismo. Un río no se compara con otro río. El viento no duda del camino que recorre. Todo vive en la inocencia de la hora. Y cuando el ser humano observa esto, algo dentro de él recuerda lo que olvidó. La vida no necesita un narrador. Watts decía que la mente es una herramienta para resolver problemas que el pensamiento creó. Es una máquina que inventa incendios y luego corre a apagarlos. Pero cuando el fuego se apaga por falta de combustible, cuando ya no alimentas la llama del control, el silencio se convierte en el verdadero maestro. Y en ese silencio hay algo que el pensamiento jamás comprenderá, una alegría sin motivo, la alegría de simplemente existir. No necesitas pensar para respirar, no necesitas razonar para amar, no necesitas comprender el atardecer para maravillarte. Estas experiencias suceden antes de cualquier palabra. El pensamiento viene después, intentando explicar lo que ya se ha vivido. Y es en ese después donde nos perdemos.
intentando revivir lo que solo puede ser vivido una vez, el instante presente. Hay una dulzura en renunciar al control, un alivio sutil cuando percibes que el mundo no necesita tu preocupación para seguir existiendo. Watts decía que la vida es una danza entre orden y caos, y que el secreto está en no intentar dominarla, sino acompañarla con ligereza. No necesitas entender la música para bailar, basta con sentir el ritmo, y cuando lo haces, la mente, por un momento, se calla, observa, quizás incluso sonríe, y por primera vez en mucho tiempo, sientes lo que es ser libre dentro del propio cuerpo. En ese instante, el pensar se vuelve transparente. No lo eliminas, solo lo ves como parte de un todo mayor. El pensamiento sigue surgiendo, pero ya no te domina. Es como el sonido de la lluvia. Está ahí, pero no perturba. Y la mente, sin esfuerzo, se alinea con el corazón. El pensamiento, antes tirano, ahora sirve a la percepción. Y el ser, por fin, respira. Watts llamaba a esto sinfonía cósmica. Cada pensamiento es una nota, cada emoción un acorde, y el silencio, el espacio entre las notas, es lo que da sentido a la música. Sin el silencio, la sinfonía sería solo ruido. Así es la mente. Cuando la observas con ternura se transforma en melodía. Cuando la temes o intentas controlarla, se vuelve ruido. Y lo que necesitamos no es callar el sonido, sino reencontrar el ritmo del silencio. El fin del pensamiento excesivo no es el fin del pensamiento, es el despertar de la conciencia que lo observa, y esa conciencia no piensa, ella presencia, es como el cielo ante las nubes, intocable, inmutable, vasto. Las nubes pasan, pero el cielo permanece. Cuando te reconoces como el cielo y no como las nubes, el pensar pierde su poder de tormenta, pasa a ser solo un pasaje, y entonces, paradójicamente, pensar se vuelve ligero, creativo, incluso hermoso, porque ya no hay miedo detrás. El secreto no está en luchar contra la mente, sino en mirarla con amor, amar incluso el propio pensamiento, porque hasta el pensamiento más confuso es solo un intento de la vida de comprenderse a sí misma. Y cuando lo acoges sin resistencia, se disuelve naturalmente. Así como un sueño se desvanece al amanecer, el pensar en exceso se deshace ante la conciencia despierta. Alan Watts concluye: lo que llamas yo es solo el universo mirándose a sí mismo. Cuando entiendes esto, pensar deja de ser un peso y se convierte en un reflejo. La mente se aquieta porque ya no necesita probar su existencia, y el ser humano, por fin, descansa, no en el silencio forzado, sino en la armonía con el todo. Hay una ilusión curiosa en la mente humana. Creemos que pensar más profundamente nos hará más conscientes, cuando en realidad, el exceso de pensamiento es el velo que encubre la conciencia. Alan Watts solía decir que la mente es como un espejo cubierto de polvo, y cada intento de limpiarlo con más pensamiento es solo más polvo que se esparce. El verdadero brillo no viene del esfuerzo, sino de la percepción. La claridad no se conquista, se revela cuando el movimiento de la mente se aquieta. Pero, ¿qué significa realmente aquietar la mente? ¿Será posible dejar de pensar sin volverse indiferente? ¿Y si la mente fuera el propio instrumento por el cual el universo intenta conocerse? Entonces, ¿qué es ese tú que observa el pensamiento? A cada pregunta el laberinto se expande. Watts decía que el ego es una ficción lingüística, un pronombre que se cree real. Yo es solo una etiqueta sobre el flujo de experiencias, una palabra que intenta capturar el viento. Y es por eso que pensar en exceso nunca lleva al entendimiento, porque quien piensa es el propio pensamiento. La mente intenta escapar de sí misma, pero la salida del laberinto no está dentro de él. Piensa en esto. Cuando dices yo pienso, ¿quién está hablando? ¿El pensamiento diciendo que piensa? ¿Hay un yo fuera del pensamiento? Y si no lo hay, ¿quién es el pensador? Estas preguntas no son solo filosóficas, son portales, porque al enfrentarlas sin buscar respuestas,
empiezas a ver el absurdo de la búsqueda. Watts llamaba a esto la sabiduría del colapso. Es cuando el intelecto se rinde al misterio, reconociendo que lo real nunca cupo dentro de palabras. La mente es una narrativa intentando escribir a su propio autor, pero el autor no se escribe. Él es el silencio entre las frases, y es en ese silencio donde surge la conciencia pura, aquella que no pertenece a nadie. No la creas, no la controlas, no la diriges, ella simplemente es. Ella es lo que permanece cuando todos los pensamientos se han ido. Watts frecuentemente decía que el pensamiento es como un ruido de fondo del universo, tan natural como el canto de los pájaros. El problema no es el sonido, sino el apego a la interpretación. No necesitas expulsar el canto del pájaro para escuchar el silencio. Basta con dejar de llamarlo ruido. Del mismo modo, no necesitas silenciar la mente, solo dejar de llamarla enemiga. Pero ¿cómo hacer esto en un mundo que exige pensamiento constante? ¿Cómo vivir, trabajar, planificar y aún así no ser consumido por la propia mente? Watts respondería con humor: piensa cuando sea necesario y luego olvida. Así como usas el tenedor para comer y lo dejas a un lado cuando terminas. La sabiduría está en saber posar el pensamiento, no en destruirlo. Pero el hombre moderno, obsesionado con el control, se niega a posarlo. Vive en permanente despegue. Y es por eso que la ansiedad es la epidemia de nuestra era. La mente acelerada no es señal de inteligencia, es señal de miedo. Miedo a detenerse y percibir que no hay nadie al mando. Pero este es el gran paradoxa. El alivio que buscas a través del control solo surge cuando el control es abandonado. Watts veía en esto una ironía divina. La mente solo encuentra descanso cuando se rinde a aquello que más teme, lo desconocido. Quizás el problema no sea el exceso de pensamiento, sino el exceso de creencia en el pensamiento. Creemos que pensar es saber, pero pensar es solo organizar palabras, y las palabras no tocan lo real. Puedes pensar en fuego, pero el pensamiento no quema. Puedes pensar en amor, pero el pensamiento no calienta. La experiencia es otra cosa. El pensamiento es el mapa, la vida es el territorio, y hemos confundido a ambos por tanto tiempo que ya no recordamos lo que es caminar sin el mapa. Pero si el mapa no es el territorio, ¿por qué insistimos en seguirlo? Porque el mapa da una falsa sensación de seguridad, y la mente, como un niño asustado, prefiere la comodidad de la ilusión al abismo de la realidad. Por eso habla incesantemente, porque el silencio es demasiado vasto. Pero es precisamente en ese silencio donde reside lo que buscamos. Alan Watts decía que el silencio no es la ausencia de sonido, sino la presencia del ser. El silencio no es vacío, es plenitud sin forma, y la mente, incapaz de comprender la plenitud, intenta reducirla a un concepto. Pero el infinito no cabe en definiciones. El lenguaje es el modo en que el universo se hace pasar por finito. Aquí surge la cuestión esencial. Si el pensamiento no es el enemigo, sino el disfraz del ser, entonces, ¿qué significa dejar de pensar en exceso? Significa reconocer que el flujo mental es parte de la danza cósmica. No luchas contra las olas, aprendes a surfear en ellas. El surfista no controla el mar, escucha el ritmo de la fuerza que lo transporta. Así es el sabio. Piensa cuando el pensamiento lo llama y se silencia cuando el ser lo sostiene. La verdadera inteligencia es la unión entre razón y rendición. Watts describía esto como la armonía entre el intelecto y el instinto. El intelecto es el mapa, el instinto es el viento, y cuando ambos se alinean, el camino surge por sí mismo. El exceso de pensamiento es el resultado de un mapa intentando sustituir al viento. Pero entonces, surge una pregunta inevitable. Si la mente es natural, ¿por qué el exceso es tan doloroso? Watts respondería: porque nos hemos olvidado de jugar. El pensamiento estaba destinado a ser un juguete, pero lo transformamos en prisión. El niño piensa con ligereza, el adulto piensa con miedo, y cada vez que el miedo se infiltra en el pensamiento,
se multiplica como un virus. El antídoto es la simplicidad, el retorno a la mirada inocente. ¿Ya te has fijado cómo un niño observa el mundo? No describe la flor, la ve, no define el sonido del viento, lo siente, no busca el sentido de la vida, la vive. Esa es la sabiduría que Watts llamaba ignorancia sagrada. Ignorancia no como ausencia de saber, sino como libertad ante la tiranía del saber. Es el estado de quien no necesita entender para estar completo. Y entonces llegamos al gran giro. No necesitas dejar de pensar, necesitas ver el pensar sucediendo. Cuando te conviertes en el observador del pensamiento, el tú que pensaba desaparece. El pensamiento continúa, pero ya no hay alguien pensando. Y en ese instante, el pensamiento pierde su peso. Se vuelve ligero, transitorio, como el viento que pasa entre las hojas. Watts decía que la iluminación es el fin del esfuerzo por iluminarse, y lo mismo vale para el pensamiento. Se calma cuando dejas de intentar calmarlo. La mente es un lago, y cada intento de dominarla es una piedra lanzada a la superficie. La serenidad no viene de la lucha, sino de la rendición. Es cuando te sientas a la orilla del lago y solo observas las olas, hasta darte cuenta de que nunca hubo separación entre tú y el agua. En ese punto, el pensamiento se convierte en arte. Se piensa por placer, no por necesidad. Se crea con ligereza, no con ansiedad. La mente se convierte en un instrumento de expresión, no de defensa, y el ser, por fin, canta a través de ella. Alan Watts sonreiría aquí y diría: el secreto de la vida es darse cuenta de que tú eres el universo jugando a ser alguien que piensa en exceso. Y cuando te das cuenta del juego, el juego deja de ser sufrimiento. Pensar en exceso se transforma en reírse del propio drama. El peso se disuelve, y lo que resta es pura curiosidad ante el misterio. Porque el misterio, y no el pensamiento, es el verdadero hogar de la conciencia. Hay un punto en que el pensamiento se transforma en espejo. Lo observas y percibes que te está observando de vuelta. Es el instante en que el yo que piensa comienza a fragmentarse, y con él, la certeza de ser alguien separado del flujo de la vida. Alan Watts decía que este momento es el inicio de la verdadera lucidez, porque toda sabiduría comienza con el colapso de la identidad. La mente teme ese colapso. Lo llama pérdida, vacío, disolución, pero en realidad es el retorno a lo real, al estado natural del ser antes de que el pensamiento lo nombrara. Watts recordaba que nadie ha vivido jamás un solo instante de separación del universo, solo la ha imaginado. Lo que llamamos yo es solo el eco de un hábito de pensar. Cuando ese eco se calla, el silencio no destruye al ser, lo revela, pero este proceso es incómodo. Pensar en exceso es, en el fondo, un mecanismo de defensa contra el silencio que amenaza con engullirnos. La mente teme el vacío porque, en él, no tiene función. Por eso inventa preocupaciones, interpretaciones, teorías, futuros, todo para seguir existiendo. Watts comparaba el pensamiento con el movimiento involuntario de una pierna ansiosa. Cuanto más se agita, más cree que está yendo a algún lugar. Pero la verdad es que el pensar excesivo no lleva a ninguna parte. Es el giro de una peonza atrapada en su propio eje. Y el primer paso para salir de este ciclo no es luchar contra él, es verlo tal como es. La observación pura es el antídoto, porque cuando observas, ya no eres el pensamiento. El observador es el campo silencioso donde el pensamiento sucede. Y ese campo no es un alguien, es la propia conciencia sin nombre. Alan Watts decía que la iluminación es el momento en que el universo se da cuenta de que se está mirando a sí mismo, y el exceso de pensamiento es solo el olvido de esa percepción. Pensar en exceso es el universo distraído con su propia reflexión, intentando descifrar el espejo sin percibir que es él mismo el reflejo. Cuando la mente se da cuenta de esto, algo cambia. El ruido continúa, pero pierde el dominio.
Los pensamientos surgen como nubes pasajeras en un cielo que ya no necesita cielo azul para ser cielo. Y a cada pensamiento que viene y va, el silencio entre ellos se vuelve más evidente, más vasto, más vivo. Ese silencio no es lo opuesto al sonido, es el espacio que el sonido hace visible. Del mismo modo, la quietud interior no es lo opuesto al pensamiento, sino el campo donde el pensar sucede. Watts decía que la música necesita pausas y el pensamiento también. Sin el silencio entre las notas, la melodía se vuelve ruido. Sin el espacio entre las ideas, la mente se vuelve confusión. Vivimos en una era en que el ruido es venerado como señal de productividad. Cuanto más pensamos, más creemos que estamos haciendo algo. Pero pensar no es actuar, y pensar en exceso es solo otro nombre para la parálisis. Watts alertaba: el hombre moderno confunde movimiento con dirección, corre en círculos, exhausto, y a esto lo llama progreso. La mente colectiva se ha convertido en un torbellino de ruidos, redes, opiniones, comparaciones, análisis, y cada mente individual es un microcosmo de ese caos. Por eso el exceso de pensamiento es tan contagioso. Es el virus del mundo moderno, la fiebre del control disfrazada de racionalidad. Y el antídoto no es más información, sino presencia. Porque la presencia es el único remedio que el pensamiento no puede fabricar. Imagina una noche silenciosa, sin pantallas, sin notificaciones, sin ruido humano. Te sientas y escuchas el sonido del viento, el crujido distante de una madera, quizás el propio corazón. De repente percibes cuánto estabas anestesiado por el ruido y cuánto el silencio es casi insoportable. Pero es en ese malestar donde lo real se revela. La mente intenta huir, pero algo dentro de ti, más profundo, más antiguo, comienza a despertar. Es el ser reconociendo que nunca necesitó las palabras para existir. Alan Watts decía que el silencio no es una ausencia, sino la plenitud antes del sonido. Cuando el pensamiento cesa, el mundo no desaparece, se expande. Y es entonces cuando entiendes, el pensamiento era solo la superficie de un océano infinito. La conciencia es el mar, y el pensamiento, solo sus olas. El error fue creer que era solo una ola intentando sobrevivir. La mente es ingeniosa, puede transformar hasta el silencio en un nuevo objeto de deseo. Intentas meditar para silenciar el pensamiento, y el propio esfuerzo se convierte en un nuevo ruido. Es el ego disfrazado de buscador espiritual. Watts se reía de esto con dulzura. Cuando intentas dejar de pensar, el pensamiento se disfraza de quien intenta dejar de pensar. Por eso, él decía que la rendición es el verdadero camino. La entrega no es pasividad, es sabiduría. Es percibir que el mar no necesita ser controlado para ser hermoso. En ese punto, surge lo que él llamaba danza de la paradoja. El observador percibe que es observado, el buscador percibe que es buscado, y el pensador percibe que es pensado. La mente se curva ante la vastedad y, por primera vez, descansa. Es el momento en que la conciencia se reconoce como el escenario donde todos los pensamientos, emociones y formas surgen y desaparecen. Nada es rechazado, nada es retenido, todo fluye. Y entonces algo inesperado sucede. El pensamiento, antes fuente de tormento, se convierte en instrumento de creación. La mente, purificada del miedo, comienza a servir a la vida, y no al contrario. Piensa, pero no domina. Refleja, pero no se apega. Y en ese equilibrio nace la verdadera sabiduría, el pensamiento al servicio del silencio. Watts llamaba a esto bailar en medio del caos, sin perder el ritmo. La quietud interior no es el fin del movimiento, sino la danza dentro de él. Es el equilibrio entre el sonido y el vacío, el ser y el devenir, el yo y el todo. Y, en ese estado, pensar ya no es sobre el pasado o el futuro, es una extensión natural de la presencia. El pensamiento deja de ser ansiedad y se convierte en expresión de la conciencia.
Piensa en esto. Cuando el pájaro canta, no calcula las notas. Canta porque es su naturaleza. De la misma forma, cuando la mente es libre, piensa como el pájaro canta, espontáneamente, sin esfuerzo, sin miedo. Este es el fin del pensar en exceso, no el silencio de la ausencia, sino el silencio que canta. Alan Watts solía concluir sus charlas con una provocación. ¿Y si el universo no tiene sentido alguno? ¿Y ese es exactamente el sentido? El exceso de pensamiento nace del intento de dar un sentido definitivo a aquello que es, por naturaleza, indefinible. Pero el misterio no pide explicación, pide reverencia, y cuando dejas de buscar el sentido, la propia vida se revela como sentido. Lo que resta es simple. El viento sopla, el corazón late, la mente piensa, y todo sucede en el mismo espacio del ser, sin esfuerzo, sin dueño, sin exceso. La mente es como un fuego. Cuando la alimentas con pensamientos, crece, consume, transforma todo en cenizas de concepto, y cuando intentas apagarla con más pensamientos, arde aún más. Alan Watts decía que el exceso mental es el combustible de la propia hoguera que deseamos extinguir. Cuanto más intentamos controlar el pensar, más el pensamiento se disfraza de control. Es una serpiente mordiéndose la propia cola, y llamando a eso progreso espiritual. Pensar en exceso es la tragedia de quienes creen que la vida puede ser explicada. Pero la vida no cabe en explicaciones. Ella es movimiento, contradicción, nacimiento y disolución, la risa del universo ante la seriedad humana. Watts decía que todo intento de aferrarse a la vida es lo mismo que intentar atrapar el viento con las manos. Y, sin embargo, es eso lo que hacemos, incesantemente. Intentamos sujetar lo que no puede ser retenido, definir lo que no puede ser dicho, comprender lo que solo puede ser vivido. ¿Ya te has dado cuenta de cómo el pensamiento crea mundos enteros? En un instante estás aquí, y en el otro, perdido en un universo de hipótesis. ¿Y si hubiera hecho diferente? ¿Y si no funciona? ¿Y si lo peor sucede? El pensamiento es un mago talentoso. Crea realidades con la fuerza de la imaginación, pero olvida que son ilusiones. Y nosotros, encantados con el espectáculo, confundimos las sombras con lo real. Watts llamaba a esto el juego del teatro cósmico, la conciencia representando papeles, olvidando que es el actor. Pero llega un momento en que el escenario comienza a desmoronarse. Las ideas que sostenían el yo pierden el sentido. Intentas pensar para reencontrarte, pero el pensamiento es parte del laberinto que estás intentando dejar. Es entonces cuando surge el miedo a desaparecer. Y es aquí donde la mente muestra su truco final. Crea pánico para seguir existiendo. Alan Watts decía que la liberación comienza cuando permites que incluso el miedo exista. No lo rechaces, no luches, observa. Observa el miedo como una forma más de energía pasando por ti. El miedo es la mente percibiendo que está perdiendo el trono, y cuando no reaccionas, se deshace, como una ola que agota su propia fuerza. Pero esta entrega es aterradora. Exige morir antes de morir. Significa renunciar al control, a la narrativa, a la identidad construida por el pensamiento. Es el punto de no retorno, donde el yo teme disolverse, pero es precisamente en esa disolución donde la libertad comienza. El pensador muere, pero la conciencia permanece. Y cuando experimentas esto, aunque sea por un segundo, todo cambia. El pensamiento puede continuar, pero ya no tiene dueño. Las ideas surgen, pero no hay quien las posea. El tú se convierte en un espacio abierto, vasto, silencioso, intocable. Watts decía, tú no eres el resultado del pensamiento, eres el campo en el que el pensamiento aparece. Este insight es devastador y liberador al mismo tiempo, porque si tú no eres el pensamiento, entonces ¿qué resta? Lo que resta es el propio ser, sin nombre, sin fronteras, sin esfuerzo.
Es la respiración antes del aire, la percepción antes del observador. Es la quietud que siempre estuvo aquí, esperando que la mente se cansara de buscar. Pero hasta llegar ahí, la mente lucha, intenta razonar sobre su propio fin, intenta comprender lo inefable, quiere entender el silencio, lo que, por sí solo, es otro ruido. Es el buscador que corre detrás de sí mismo, sin percibir que es el propio camino. Watts decía con humor, eres como un perro intentando morderse la propia cola, solo para descubrir que la cola y el perro son lo mismo. La rendición es inevitable, no por resignación sino por claridad, porque llega un momento en que el pensar ya no sirve, y el silencio se vuelve irresistible. No el silencio forzado, sino el silencio natural, aquel que no depende de técnicas o de esfuerzo, aquel que surge cuando la mente reconoce que no tiene más a dónde correr. En ese punto, el tiempo se deshace, el pasado y el futuro colisionan y se disuelven en el presente absoluto. Watts llamaba a esto el instante eterno, el momento en que el ahora deja de ser un punto en el tiempo y se revela como el todo. El pensar en exceso es solo el intento de la mente de escapar de este ahora, porque en él no hay seguridad, pero tampoco hay sufrimiento. En el ahora no hay alguien pensando, hay solo el movimiento puro de la conciencia. Es curioso, pasamos la vida intentando entender el universo, y cuando finalmente nos detenemos, el universo se revela, no como una idea, sino como una presencia. Miras a tu alrededor y percibes que todo está vivo. El sonido del viento, el brillo del suelo, la textura de la respiración. Todo pulsa y nada necesita ser explicado. El pensamiento se curva, humilde, ante el misterio que siempre intentó capturar. Watts decía que el pensamiento es como una lámpara, útil, pero incapaz de iluminar el sol. El intelecto sirve a la vida, pero no puede contenerla. Y cuando comprendemos esto, el peso del pensar en exceso se transforma en ligereza. El pensamiento vuelve a su lugar, como herramienta, no tirano, y, en el instante en que el ciervo devuelve el trono al silencio, nace el equilibrio. ¿Qué es vivir, sino pensar cuando es necesario y callar cuando la vida habla? ¿Qué es sabiduría, sino el arte de no interferir en la armonía de lo que ya es perfecto? Watts sonreiría y diría, la vida no está esperando tus conclusiones. Y tendría razón. El universo no necesita tu análisis. Él ya es la respuesta. Pero el humano aún resiste. Quiere transformar la revelación en método, el misterio en técnica, la entrega en performance. Y es ahí donde todo se pierde nuevamente. Porque el instante que fue visto no puede ser enseñado, solo vivido. La mente quiere hacer de lo sagrado una instrucción, pero lo sagrado es lo que sucede cuando ya no hay nadie instruyendo. Este es el punto de tensión máxima. O la mente se disuelve en el ser, o el ser sigue cautivo de la mente. Y en ese umbral, frágil, brillante, imposible de sostener, sucede el milagro. El yo se deshace, el silencio sonríe, y el universo respira a través de ti, sin esfuerzo alguno. Hay un punto en que el pensamiento se arrodilla ante el misterio, no por derrota, sino por reverencia. Después de tanto girar en torno a sí mismo, el yo se rinde a lo obvio. El universo no necesita explicación. Alan Watts decía que la búsqueda de la verdad es como intentar morderse los propios dientes. Jamás encontrarás lo real mientras lo busques como si fuera algo fuera de ti, porque tú eres lo real. Siempre lo has sido, pero el exceso de pensamiento crea el velo que te hace olvidar. Y quizás toda la tragedia humana consista en esto, en el olvido. Olvidamos lo que es ver sin pensar, tocar sin nombrar, respirar sin planear. Vivimos en un mundo de abstracciones, una colonia de mentes orbitando ideas, desconectadas de la tierra, del cuerpo, del instante. A esto lo llamamos civilización. Pero quizás sea solo el exilio de la presencia. Watts no condenaba el pensamiento. Él solo recordaba que la mente no es el hogar, es la carretera.
Y el viajero que confunde carretera con destino, camina para siempre, sin jamás llegar. Piensa, ¿cuánto de tu vida se perdió en pensamientos sobre la vida? ¿Cuántas veces dejaste de sentir el ahora, demasiado ocupado intentando entenderlo? ¿Qué ganamos con tanto razonamiento, sino la distancia entre nosotros y lo que es simple? Lo que la mente llama claridad, muchas veces, es solo control. Pero el universo no fue hecho para ser controlado. Es como la danza de una llama. Se mueve por sí misma, sin dirección y sin error. Y sin embargo, cada oscilación es perfecta. Watts decía que la vida es un juego que solo pierde quien se lo toma en serio. El pensamiento excesivo nace del miedo a jugar. Queremos garantizar el resultado antes de mover la primera pieza. Queremos certeza antes de vivir. Pero vivir es lo contrario, es apostarse en lo desconocido, es decir, sí, a lo que no se puede prever. Y lo curioso es que, cuando finalmente te arriesgas, percibes que nunca hubo peligro, solo resistencia al cambio. La mente crea el abismo, y el corazón descubre que era solo un reflejo. Hay algo profundamente liberador en renunciar a comprender, porque comprender es una forma de intentar poseer. Y lo que es poseído muere. El pensamiento es un intento de embalsamar lo vivo. Pero la vida no quiere ser comprendida, quiere ser amada. Quiere ser mirada sin el filtro del análisis, sentida sin la necesidad de sentido. Watts decía, la vida es como una canción. Si intentas llegar al final, te pierdes la música. Y lo mismo vale para el pensamiento. Si intentas resolverlo, pierdes el ritmo. El verdadero silencio no es la ausencia de sonidos, sino la presencia de lo que no necesita ser dicho. Cuando percibes esto, el mundo cambia de textura. Todo parece más ligero, más cercano, más real. El viento ya no es un dato físico, es el propio universo tocando tu rostro. El sonido no es ruido, es vibración viva. El cuerpo no es prisión, es instrumento de la percepción. Y el pensamiento, antes enemigo, se convierte en compañero. Viene y va como el soplo que enciende y apaga la llama, sin culpa, sin propósito fijo. Lo que era lucha, se transforma en danza. Lo que era búsqueda, se transforma en juego. Watts siempre reía al decir que la iluminación es el ego dándose cuenta de que era una broma cósmica, pero es una broma divina, porque la risa libera. Percibes que el drama del pensamiento, el peso de las ideas, el miedo al error, todo eso era solo el juego del universo experimentando sus propias posibilidades, y en el instante en que ríes, despiertas, no porque entendiste, sino porque dejaste de necesitar entender. Ahora, el pensamiento y el ser caminan juntos, sin jerarquía. Piensas cuando la vida lo pide, te silencias cuando ella habla. El control desaparece porque nunca existió, y la libertad surge no como conquista, sino como recuerdo. No te hiciste libre, solo recordaste que siempre lo fuiste. La mente se vuelve transparente, el mundo traslúcido, el tiempo irrelevante. Nada falta, porque nada sobra. Watts decía, tú eres el universo observando al universo, jugando a ser alguien. Y cuando el juego es reconocido, el peso de la seriedad se deshace. La mente, antes inflada de conceptos, ahora reposa en el regazo del silencio como un niño cansado. Ya no hay nada que probar, ni que defender. El pensar en exceso era solo el miedo a la quietud, el miedo a mirar hacia adentro y ver el vacío. Pero el vacío, ahora revelado, es todo menos ausencia, es plenitud, es fuente, es hogar. ¿Y qué queda después de eso? Nada. Y todo, el silencio, la respiración, el simple hecho de estar. Ninguna técnica, ningún esfuerzo, ningún haz esto. Porque el secreto que Alan Watts intentó enseñar a una generación entera no era un método, sino un recuerdo. Nunca necesitaste dejar de pensar, solo necesitabas ver que no eras el pensamiento. El exceso mental no se disuelve por control, sino por comprensión. Y la comprensión no es intelectual, es una especie de rendición amorosa a lo que es. No vences a la mente,
La abrazas hasta que deje de luchar. Y cuando finalmente se calla, no hay sonido, ni silencio, ni tú. Hay solo lo que siempre hubo, la conciencia respirando en todo. El círculo se cierra, el principio y el fin son el mismo punto. El pensamiento, el silencio, el miedo, la entrega, todo es la misma danza. Y el universo continúa, sereno, mientras percibes que nunca estuviste fuera de él. El río fluye, el viento sopla, el corazón late, y nada más necesita suceder. La libertad no es el fin del pensamiento, sino el inicio de la confianza. Alan Watts sonreiría, encendería un cigarrillo, y diría con calma, ahora que lo has entendido, olvídate. Lo que es verdadero no puede ser recordado, solo vivido. Y eso es todo. Miras hacia adentro y ya no hay adentro. Miras hacia afuera y ya no hay afuera. Hay solo el espacio donde todo sucede. La mente finalmente descansa, no en silencio forzado, sino en paz genuina. El exceso se deshace, el ser permanece, y la vida, eterna y sin esfuerzo, continúa respirando a través de ti.